Buenas tardes a todas nuestras hermanas y a quienes nos estén escuchando en este día. Estamos muy contentas, un nuevo programa que el Señor nos permite, ¿cierto?, estar delante de muchas personas que tienen una necesidad de Dios. Hoy día estamos nuevamente en este programa precioso que nace del corazón de Dios, que es el Entre Hermanas. Un nuevo programa donde tendremos palabra del Señor, donde tendremos también testimonio. Y quiero dejar acá a nuestras hermanas que van a presentarse, las que el Señor ha determinado hoy día que estemos en este programa, para brindarles un saludo. Amén. Hermana Cledi. Amén. Buenas tardes, mis hermanas. Mi nombre es Cledi Morales y soy miembro de la iglesia hace bastantes años. Y hoy, bueno, como habíamos hablado, vamos a comentar nuestro testimonio, hablar de la palabra que Dios nos tiene para nosotros hoy día. Mi hermana Edith. Buenas tardes, hermanos. Les saludo desde Chiloé, la 10ª región, en la comuna de Kemchi, un sector que se llama Ucar, sector rural. Para mí es una alegría de participar por primera vez de esto, de compartir mi experiencia que he tenido. Así que les saludo desde aquí de Chiloé, esperando que cada una de nuestras experiencias que podamos compartir sea de bendición para cada una de nosotras. Amén, hermana. Hermana Verónica. Hola, los saludo con el amor de Dios. Mi nombre es Verónica Silva y hace bastante años, bueno, no tantos años, que me congrego en Manantial de Vida. Y espero que esta palabra que vamos a dar, que el Señor va a dar en este día, sea de edificación para muchas personas. Amén. Amén. Bueno, yo soy Ivonne Gómez, la hermana Ivonne, y estamos acá, ¿cierto?, con mujeres de distintos sectores de Talca. Estamos en la iglesia Manantial de Vida, de nuestra pastora Clara Castro. Estamos en el sector de Maule, ¿cierto?, ubicada nuestra iglesia, pero ahí abarca Talca, ¿cierto?, Gualañé, también tenemos hermanos allá, San Clemente, alrededor de Maule. Está extendiéndose, ¿cierto?, el reino a través de esta congregación, y tenemos acá hermanas de distintos lados, ¿cierto? Tenemos acá nuestra hermana Edith, y nos gozamos porque también puede conectarse en este programa desde allá del hermoso Chiloé. Amén. Y desde distintos sectores de Talca también y Maule estamos conectadas. Así que vamos a partir orando hoy día. Vamos a presentarnos delante del Señor para que sea Él el que dirija este programa, amén, y pueda edificarnos con su palabra. Amén. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti hoy día, gozosas, Señor, de un nuevo día y una nueva oportunidad que nos das de poder estar en tu presencia y poder compartir tu palabra, Señor. Sabemos que hay corazones sedientos y hambrientos, hay hermanas, hermanos, Señor, que necesitan de tu palabra, así como nosotras también la necesitamos, Señor, y que hay testimonios, Señor, que son vida para alentar, Señor, la fe de muchos. Señor, aquí nos presentamos, Señor, delante de tu presencia, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo el que entregue la palabra, el que dirija nuestras vidas, el que dirija nuestras bocas, Señor, y todo lo que salga de nosotros, Señor, sea conforme a tu corazón. Señor, háblanos hoy día conforme a la necesidad de cada corazón y edifica las vidas de quienes estamos aquí, Señor, en este programa. Bendecimos tu nombre, Señor. Toma tú el control de las señales, Señor, de todo cuanto se esté haciendo, de las grabaciones, Señor, y de todo el entorno de cada una, Señor. Pasa adelante, Espíritu Santo, guiando todo conforme a la voluntad del Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy día tenemos una palabra que el Señor ahí, en realidad es un título que le hemos puesto a este programa, que Dios nos ha puesto ahí en el corazón, y dice
así es como vence Dios en mí. Cada una de las que está escuchando, ¿cierto? De las que estamos también aquí hoy día en este programa, hemos sido vencedoras en Cristo. Él nos ha llevado a vencer distintas áreas. Hay victorias, ¿cierto?, que podemos relatar, y las que están escuchando y los que están escuchando también deben tener muchas experiencias con el Señor, de victorias que Él les ha dado desde el inicio, desde el día 1, ¿cierto?, que empezamos a estar en su presencia, a conocerlo por gracia. Y Dios nos lleva a vencer en Él, en Cristo. Y este así es como vence Dios en mí. Hoy día queremos compartir experiencias, cada una de las que estamos acá. Compartiremos experiencias respecto de lo que Dios ha hecho y cómo Cristo ha ido venciendo en nuestras vidas. Amén. Sabemos cómo cada una llegó, conocemos la condición en que Dios nos trajo y cómo Dios ahora podemos decir, gracias al Señor, que no somos las mismas. Amén. Ya no somos las que aquella vez entraron, ¿cierto?, sin conocer a Dios, sin tener ninguna experiencia, tan vulnerables y tan apartadas de la gracia. Hoy día, por gracia, ya tenemos experiencias y hemos tenido un recorrido cada una, y la obra de Cristo, ¿cierto?, ha ido haciendo una transformación, porque eso es lo que viene a hacer el Señor en nuestras vidas. El Señor Jesucristo viene a transformarnos, ¿cierto? Dice la palabra que Él nos viene a sacar de tinieblas a su luz admirable, y que viene a hacer un trabajo progresivo y paulatino. El día que lo recibimos, aceptamos a Cristo, recibimos, ¿cierto?, la salvación, abrazamos esa salvación, y también el Señor vino a perdonar nuestros pecados del pasado, pero también el Señor nos viene a perfeccionar todos los días, y Él nos va transformando, Él va plasmando, ¿cierto?, su carácter en nosotros día tras día, palabra tras palabra, experiencia tras experiencia. Y hoy día queremos compartir una palabra que el Señor nos ha entregado para comenzar, que está en 1 de Juan 5, 4, 5, y esta palabra habla de lo que vence al mundo, ¿cierto? Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Esta es nuestra palabra para empezar, y Dios aquí nos dice una verdad. Parte Él, ¿cierto?, declarando, y dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y nosotras, cada una de las que estamos acá, ¿cierto?, tenemos una certeza y una seguridad de que nosotros nacimos de Dios. Amén. Somos nuevas criaturas en Cristo. Nosotros ya hemos pasado, ¿cierto?, de un reino al otro. Entonces, en esa condición de que somos hijas, que hemos sido rescatadas, ¿cierto?, de las tinieblas a la luz de Cristo, pasadas de un reino a otro, nosotros ahora podemos decir que somos vencedoras y que podemos vencer todo aquello que, ¿cierto?, que antes nos vencía. En definitiva es eso, ¿cierto? ¿Y qué nos vencía? Los miedos, las inseguridades, ¿cierto?, el carácter, el pecado. En definitiva, el pecado era el que estaba, ¿cierto?, sobre nosotros, y era victorioso sobre nuestra naturaleza. Pero ahora nosotros ya no tenemos la naturaleza pecaminosa, ya no somos, ¿cierto?, hijos de aquel padre que dice la palabra que era nuestro padre el diablo. Ahora somos hijos de Dios. Y por eso dice en esta aseveración, en esta palabra, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nosotros hemos sido, ¿cierto?, nacidos de Dios, ¿cierto?, a través de Jesucristo. Nosotros fuimos engendrados, ¿cierto?, con una nueva naturaleza en Cristo. Amén. Y todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Es una verdad tan profunda, y que Dios nos ayude hoy día, ¿cierto?, a poder, a través de los testimonios, poder hablarle a cada una de las que va a escuchar este programa, ¿cierto?, las que están conectadas, para poder fortalecerlas en la fe, porque después dice la palabra, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. El reino no se obtiene, y la salvación no se obtiene por obras. El reino de los cielos, ¿cierto?,
se obtiene por medio de la fe. La salvación es por medio de la fe. ¿Y de la fe en qué? En Cristo. Amén. Y cada una de las que está acá hemos creído en Él. Lo aceptamos, abrimos nuestro corazón y empezó este camino angosto, ¿cierto? De muchas veces, con muchas dificultades, pero un camino precioso en el que, ¿cierto? Dios va abriéndonos ese camino, ¿cierto? Para perfeccionar su obra en nosotros, para que cada vez seamos más parecidos a Él. Amén. Porque Él nos ha venido a compartir su gloria, Él nos ha venido a compartir el reino, y de pronto nos vemos tan limitados todavía, ¿cierto? Nos vemos tan incapaces, pero qué bueno es la palabra que viene a abrirnos, ¿cierto? Nos viene a confrontar y nos viene a decir, tú ya venciste, porque tú fuiste nacida de mí, y lo que venció en ti es la fe en Cristo. Y después el 5 dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. El que cree, el que creyó, la que creyó, mi hermana Cledi, mi hermana Verónica, mi hermana Edith, ¿cierto? Cada una de nosotras hemos creído en este Cristo, hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la gran fe, esa es la fe que el Señor quiere que tengamos, amén, que nos da el puntapié inicial para poder entrar a este reino y empezar a ser transformados, ¿cierto? Y por eso le pusimos el título, así es como vence Dios en mí. ¿En qué áreas de tu vida crees que Cristo ha vencido ya? Ahí reflexione cada una, ¿cierto? De lo que ya Dios ha hecho en su vida, por la fe en Cristo, por esa fe que Dios ha plantado en nuestros corazones, de creer que Cristo es el Hijo de Dios y que todo en Él fue consumado. Amén. Cristo ya padeció, Cristo tomó nuestro lugar, Cristo ya murió de una vez y para siempre. ¿Y para qué? Para darnos la victoria por sobre todo maldad, por sobre todo pecado. Amén. Y hoy día nosotros tomamos esta palabra para empezar y quiero dejar aquí a mi hermana Verónica Silva para, tomando esta palabra, ¿cierto? Mi hermana Verónica, contarnos una experiencia, un testimonio de fe, cómo el Señor la ha llevado a vencer. Y hoy día queremos darle gracias al Señor, ¿cierto?, por estas victorias que Él nos ha dado. Queremos reconocerlo en nuestras vidas y en cada testimonio. Y aquí mi hermana nos va a compartir, ¿cierto?, cómo el Señor le ha dado victoria en algunas áreas, ¿cierto?, trabajando ahí temores, miedos, inseguridades que habían en ella, y cómo Dios hoy día, ¿cierto?, le dio como dice Él, un galardón, ¿cierto? Un galardón de victoria, le ha dado la victoria sobre esta área. Hermana Verónica, la escuchamos. Amén. Amén. Bueno, cuando la iglesia se cambió a donde está ahora, surgió la necesidad de un auto porque quedaba muy retirado. A mí antes me quedaba lejos, pero después me quedaba mucho más lejos. Entonces, yo siempre he tenido el sueño de tener un auto, pero nunca me vi manejando ni en un auto, mucho menos. Pero el Señor me lo entregó y tuve que aprender a manejar. Yo tengo 58 años y esto fue hace como unos 6, 7 años más o menos, no recuerdo bien. Y tuve que aprender a manejar. En realidad fue todo un trato con Dios, porque yo ya, entre más edad, dicen que es más difícil, y en realidad es mucho más difícil. Pero tuve que tomar el curso para manejar. Luego practicaba. El Señor colocó personas que me ayudaron a salir a practicar, pero yo practicaba por aquí cerca de mi casa, ni siquiera donde habían vehículos, porque salía a una calle que hay atrás de mi casa donde no circulan muchos vehículos en realidad. Pero antes de salir yo lloraba con el Señor, porque para mí era terrible pescar ese vehículo y manejarlo, porque tenía muchos miedos. No me veía capaz. Tuve que meterme con Dios, y el Señor me entregaba 2 palabras que me agarré firme de esas 2 palabras que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el amor echa fuera el temor. Me agarré muy fuerte de esas palabras para poder salir victoriosa, porque yo sabía que con mis fuerzas yo no lo iba a poder lograr. Yo lo sabía. Para mí eso era
algo realmente imposible, fuera totalmente de mi alcance. Entonces yo oraba mucho, venía una hermana que el Señor colocó ahí para sacarme a practicar, porque yo tenía que practicar para dar la prueba. Pero yo llegaba mi hermana y yo estaba con los ojos llorosos siempre, todo el rato, porque era terrible para mí, terrible, pero sabía que si yo no pasaba esa prueba, nunca iba a poder manejar, pues si yo no me agarraba de Dios firmemente, yo con mis capacidades no lo iba a poder hacer jamás. Y así seguí practicando, luego me acuerdo que fui a dar la prueba y quedé como que me dieron la licencia la segunda vez, pero en realidad fue el Señor que la entregó, porque cuando di la prueba, digamos, en el auto con la persona que toma esa prueba, a mí se me paró el auto un montón de veces y me ponía muy nerviosa, y yo dije, ya, no, es que me van a entregar la licencia, decía yo, no sé ni echar a andar el auto siquiera, porque se me paraba siempre. Y al final, la segunda vez que fui a dar la prueba, el Señor me entregó la licencia, pero yo sabía que era solamente por gracia de Él, porque capacidades ninguna. Yo todavía no sabía manejar en realidad. Luego que tenía la licencia, tuve que seguir practicando, porque yo no era capaz de hacerlo. Seguí practicando más o menos como un mes. Salía en algunas tardes y seguía tratándome Dios ahí en los miedos, en las inseguridades como persona. Y Él me seguía diciendo, tranquila, si tú no lo vas a hacer, yo voy a pasar sobre ti y yo lo voy a hacer. Y yo le seguí creyendo a Dios, seguí saliendo, yo seguí creyéndole, porque en realidad yo sabía que con mis capacidades no lo iba a lograr, porque ya no lo iba a lograr. Y seguí saliendo, practicando, y ni siquiera salía al centro donde habían vehículos, salía siempre por aquí a dar una vuelta a la manzana, y esas eran todas mis salidas, no habían más salidas que esas. Ya después me atrevía más con el Señor, y hasta que llegué a la iglesia manejando, pero despacito, con muchos temores, pero ahí venciendo cada día. Fue un trato no muy corto con Dios, porque en realidad fue algo que me costó mucho, pero yo sabía que si yo creía, yo lo iba a ver. Si no, no lo iba a ver. Simplemente me iba a quedar ahí con el auto y no iba a ser capaz. Pero seguí creyéndole, seguí avanzando, seguí practicando, seguí saliendo, y hasta que llegué a la iglesia. Y me acuerdo siempre que ya yo iba a la iglesia y en una se me echó a perder el auto, siempre me acuerdo. Se me echó a perder el auto y tuve que llevarlo a un taller. Yo siempre súper estructural, porque andaba como siempre en las mismas calles, y tuve que ir a otra calle nueva, porque una calle que no conocía muy bien, y me acuerdo que fui a buscar el auto. Fui a buscarlo porque ya estaba listo. Y en una calle choqué. Me acuerdo que choqué y fue culpa mía, porque yo no miré bien y doblé en una parte y choqué. Pues tuve que asumir todos los gastos. Y me acuerdo siempre que la otra persona era una enfermera del hospital, y ella llamó por teléfono a su esposo, y su esposo llegó inmediatamente ahí y la abrazaba, saber cómo estaba y todo eso. Yo estaba sola y siempre me acuerdo que después llegué acá a mi casa y me encerré en mi pieza y lloré, pero mucho, mucho con el Señor, porque yo le decía, Señor, tú eres mi esposo, tú tienes que consolarme, porque yo tenía tanta pena que todavía me quebranta cuando me acuerdo, porque me sentía tan triste, tan triste. El diablo igual se preocupa de hacernos, de llenarnos de mentiras. Tú no vas a ser capaz, y mira, chocaste, fue culpa tuya y no voy a poder volver a tomar el auto. La cosa es que después salí de mi pieza y ya yo sabía, lloré mucho con el Señor, y yo le daba tantas gracias, porque Él había tomado, yo soy soltera, tengo 4 hijas, Él había tomado como el lugar de un esposo cariñoso, que la abraza, que la consuela, y Él estuvo ahí en ese momento, siempre lo recuerdo, como si lo hubiese estado viendo, porque yo lloré mucho con Él, pero después ya no salí igual. Y después tuve que ir a buscar el auto, porque lo tuve que mandar a arreglar, tuve que pagar todos los gastos del otro auto y los míos.
Y fui a buscar el auto y yo le había dicho a mi hija, acompáñame a buscar el auto porque yo no voy a ser capaz de conducirlo porque estoy recién con el impacto del choque. Y el Señor me dijo, no, vas a ir sola a buscar el auto. Ya, yo no sabía cómo hacerlo porque yo sola a pescar el auto después de un choque era cosa seria, era terrible también. Ya, otro llanto más, ya fui a buscar el auto. Me acuerdo que siempre que me vine despacito porque yo sabía que tenía mucho miedo todavía. Y de ahí de nuevo el Señor empezó a decirme si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y al final yo vi cómo Él pasó adelante. Hasta el día de hoy yo le digo, no son mis capacidades, no es porque yo sepa manejar, sino eres tú el que toma mis manos. Y siempre le digo, que tú seas mis manos, que seas mi piloto, porque yo sin Él no soy capaz ni siquiera de sacar el auto de aquí de la casa. Y siempre recuerdo ese trato especial que el Señor tuvo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre yo lo dije cuando yo salí a practicar, porque sabía que con mis capacidades humanas yo nunca lo iba a lograr. Y que Él echó fuera ese temor, ese pánico, porque era terrible, era un miedo atroz, era terrible para mí, porque lloré mucho, no fue un trato fácil, pero para los que aún están en ese trato, uno tiene que perseverar y creerle a Dios, porque si uno se ve en sus fuerzas, nunca vamos a llegar a ningún lado, porque nosotros no tenemos fuerza humana, no es con nuestra fuerza, sino que es con el Espíritu del Señor solamente que podemos alcanzar cualquier cosa, porque al que cree todo le es posible. Así que eso quería compartirles a mis hermanos en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Bueno, es tremendo cómo Dios tiene que tratar, ¿cierto?, nuestros temores, ¿cierto? Los temores de nuestra hermana Verónica eran temores que querían paralizarla, y así lo podemos llevar a tantas otras cosas. Cada una de nosotras ha tenido y tiene y tendrá, ¿cierto?, que enfrentar temores. Esta fe que el Señor nos viene a poner en el corazón, esta porción suficiente y necesaria para poder ser victoriosas y darnos la victoria en Cristo, es una fe que tiene que ser probada. Amén. Y tiene que ser probada a fuego. No es probada sencillamente. La fe tiene que ser procesada, ¿cierto? Dice que tenemos que salir como el oro, tratado, ¿cierto? Ahí en el crisol, calentito, el horno, ¿cierto? Para que podamos aprobar y agradarle al Señor. Mi hermana tenía dos posibilidades. Tenía la posibilidad de paralizarse por los miedos, como a veces nos ha pasado, porque no todas son ganadas, ¿cierto? Pero hoy día estamos contando las ganadas en el Señor, las victorias. Hay otras que el Señor ahí está trabajando todavía en nosotras, ¿sí? Pero ella tenía la posibilidad de quedarse y haberse frustrado, porque el enemigo viene a traer frustración, viene a poner esas mentiras tan fuertes y a establecer como verdades las mentiras. Pero ¿qué importancia tenía la fe? Clave. Y la fe en la palabra. No era la fe en que si yo sé que voy a poder, Señor, yo sé que voy a poder, porque nosotros humanamente podemos decir tantas cosas, pero no era eso, pues era todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, su fe estaba puesta en Cristo, no estaba puesta en sus capacidades. Y aun cuando vino ese choque, que podría haber sido como la gota que rebalsaba el vaso, ¿cierto? Que iba a tener ya con eso, ahora que se atrevió, dijo el enemigo, le voy a poner este choquecito para que... Pero nada de eso se le escapaba al Señor, era porque quería foguear más todavía, ¿cierto?, esa fe, quería trabajarla más profundamente, y aun cuando lloró, y también el Señor quería mostrarse como su esposo, quería mostrarse como aquel que estaba con usted en los momentos de dificultad. Me acordaba cuando usted daba este testimonio, me acordaba de nuestra pastora, cuando ella, ¿cierto?, cuenta sus experiencias en el ministerio, cuando muchas veces le tocaba ir a reuniones y a lugares, ¿cierto?, donde iban las mujeres con sus esposos, visibles, pero ella, el Señor se le manifestó, ¿cierto?, en un culto gloriosamente cuando le tomó la mano, ¿cierto?, y la levantó muy alto, y ella dice que fue muy quebrantada y fue una experiencia hermosa,
y que desde ese bebé, ¿cierto?, se le vino a revelar un esposo visible, un Dios como esposo, como nuestra hermana Verónica. Yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, ¿cierto? Yo soy tu marido. Entonces es maravilloso poder tomar y contar ahora estas victorias en Cristo. Hoy día queremos fortalecer a los que están escuchando, ¿cierto? Con estos testimonios de fe, porque sabemos que hay mujeres que están viviendo esta misma experiencia que nuestra hermana puede este desafío que nuestra hermana está compartiendo hoy día. Hay hermanas muy amadas que están ahí haciendo, ¿cierto?, enfrentando sus miedos, y que cada una ha tenido sus batallas grandes, fuertes, pero las fortalecemos hoy día, ¿cierto? El Señor ahí, que queremos decirle que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que el Señor les dará la victoria. Y aquellas que tal vez para ellas no fue una victoria, porque también sé de hermanas que no han vencido en esta área, o hermanos que no han vencido en esta área, que se atrevan, porque el Señor tiene un propósito detrás. O sea, mire, no es solo conducir, no es solo tener un auto para ir, como hablábamos antes, ir al supermercado, ir a trabajar y volver. El Señor tiene propósitos eternos con todo lo que nos añade. Estas son añadiduras, y el Señor quiere, ¿cierto?, que podamos ser más efectivas en el reino. Si el Señor nos pone esto porque es una necesidad en este tiempo, y sé que Dios está añadiendo, amén. Así que gracias, hermana Verónica, es hermoso su testimonio, ¿cierto? Y nos fortalece este testimonio de fe. Ahora queremos dejar aquí nuestra hermana Edith Vargas desde ese lugar precioso, Chiloé. Ella también tiene ahí un testimonio y una palabra que el Señor le ha puesto, ¿cierto? Y que le ha dado la victoria y le ha llevado a vencer, ¿cierto?, en un proceso que nos va a compartir. Amén. Amén. Bueno, hermanos, voy a compartir una palabra de aquí que está en Isaías 53, el versículo 4 y 5. Le voy a dar lectura. Amén. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por medio de Dios, y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Bueno, esta palabra aquí a mí me llega muy profundamente, porque yo he estado pasando por periodos de salud muy complicados, muy complicados, a pesar de que yo me he acercado mucho a Dios, he orado, he ido estudiando la palabra, pero aún así yo he sufrido muchas enfermedades, y yo he recurrido más a los médicos, a hacerme exámenes tras exámenes y consulta, y siempre todo salía bien. El doctor me decía: usted está bien, señora, usted no tiene nada, tiene otra cosa. Y bueno, yo después, una mañana me desperté muy abatida, muy desconsolada, y empecé a orar, y tomé la Biblia y seguía, quedé tranquila, y me levanté, y de un momento a otro empecé a sentir un terrible dolor en todo mi cuerpo, una angustia que pensé que me iba a morir. Y yo no hallaba qué hacer, estaba sola, y bueno, ¿y qué es lo que hice? Esa hora yo llegué, me arrodillé y empecé a gritar, gritaba y pedía a Dios que me ayude, y sentía una cosa terrible en mi cuerpo, dolores por todos lados, estaba muy abatida, tenía miedo, tenía temor, angustia, o sea, un sinnúmero de cosas que me pasaban en mi corazón, en mi cuerpo. Y yo, la verdad que lo único que me arrodillé y le pedí a Dios que me ayudara, que no me abandonara, y gritaba y lloraba. Y en ese momento tomé mi celular y llamé a la hermana Ivonne, y yo le gritaba: hermana Ivonne, por favor, ayúdeme. Y yo no me tranquilizaba, estaba muy angustiada. La verdad que yo pensé que me iba a morir, y yo no sabía si verdaderamente era
qué era lo que me estaba pasando, y la hermana Ivonne me empezó a tranquilizarme, y yo no podía tranquilizarme, ya estaba al borde de desmayarme, tenía dolores por todos lados, angustia, y lloraba y gritaba, y bueno, hasta que la hermana Ivonne me tranquilizó y empezó a orar por mí, y yo sentí en el momento, porque creí en su palabra, que Dios me estaba poniendo a prueba cuán yo iba a resistir lo que yo me estaba pasando. Entonces, después la hermana Ivonne oró y yo quedé tranquila. Después cortamos la comunicación y yo tomé mi Biblia y me quedé tranquila. Y yo llegué, que me acordé ahora, estaba en el Salmo 34, 18-19, que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todos ellos le librará Jehová. Y esa palabra, ahí me pude dar cuenta que el único que Él me salvó de toda esa angustia, todo ese temor, fue nuestro Señor Jesús. Y me acerqué a Él porque yo estaba muy quebrantada, y de ese día yo me di cuenta de que el único que en nuestros momentos de angustia, de pesares, de aflicciones, es Dios el que nos alienta a seguir adelante. Y de ese momento yo he creído mucho más en su palabra, porque antes yo leía la Biblia, oraba y no era constante. La verdad que iba entre altos y bajos, y desde ese día yo he sido muy constante en mis tiempos de oración, en mis tiempos de dedicarle a Dios, y eso me ha ido reconfortando y sanándome de todos mis temores y angustia. Y no ha sido fácil en mi vida, no ha sido fácil todo esto que he pasado, y por eso me quebranto todavía a contar mi experiencia, pero yo sé y tengo fe que yo soy hija de Dios, porque yo me bauticé en Talca, gracias a Dios, y soy hija de Dios, y sé que Dios se va a tomar su tiempo para que yo pueda estar bien, y lo que deseo en mi vida es participar y entregar mi vida a la obra de Él, ayudar a las demás personas que yo sé que están sufriendo igual muchas angustias y pesares, especialmente en este sector donde yo ahora estoy viviendo, y le doy gracias a Dios por esta oportunidad, nueva vida que me ha dado, porque yo ahora estoy bien, gracias a Dios, y todo se lo debo a Dios, porque he creído en su palabra, he creído firmemente en que Él me llegó a mi vida y soy hija de Él. Así que yo realmente estoy muy reconfortada, y le agradezco a Dios cada día de mi vida. Apenas despierto, oro y le pido a Dios que me siga bendiciendo cada día más en mi vida. Así que esa sería mi reflexión y mi experiencia que he tenido, y le pido a Dios nuevamente de que me siga acompañando, y yo sé que Él va a seguir añadiendo cada vez más sabiduría. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios, cierto, un hermoso testimonio que nos comparte nuestra hermana, y vemos cómo el Señor ha ido añadiendo de acuerdo a la fe. Amén. De acuerdo a la fe, el Señor tenía que llevarla a esa experiencia extrema. La hermana había vivido altos y bajos, como decía, situaciones que estaba de pronto tranquila, pero venía alguna situación de salud y ella de nuevo decaía, y su fe no estaba puesta en el Señor, su fe estaba, cierto, puesta en los medicamentos, en los médicos, y venía tal vez ahí cadenas que venían generacionales de temores, de miedos, de enfermedades, cierto, que querían venir a
a sacarla, a apartarla, a que no disfrutara de esa libertad que Cristo había peleado en la cruz, porque Él nos viene a dar una vida abundante. Amén. Yo creo que no es la única, estamos muchos siendo tal vez probados en esta área, ¿cierto? En el tema de la salud, porque como le decía el enemigo, el diablo, ¿cierto? A Dios, que le tocara la carne a Job, a ver si acaso él no renegaba contra Dios, ¿cierto? Piel por piel, dice. Sabemos, ¿cierto?, lo que significa sentir el aguijón ahí y cómo puede esto inquietar, ¿cierto?, y debilitar la fe, pero también la fe es probada en esas áreas. Y yo creo que muchos de los que están escuchando tal vez están viviendo situaciones de esta naturaleza, así como nuestra hermana fue muy procesada, muy probada, y ese día era o creer o morir, ¿cierto, hermana Edith? O creer o morir, era lo que Dios le estaba diciendo. O crees en mí o mueres, porque sentía ella que moría. Y ella determinó creerle, y Dios algo quebró ese día, porque desde ese día ella ha podido no solo vencer aquello, sino que ha ido venciendo otras áreas de su vida. Ha habido estabilidad, como dice ella, el Señor le ha puesto ese querer como hacer de estar orando, buscando la palabra. Ahí está siendo una discípula, ¿cierto? Ahí en victoria, ella va avanzando en lo que porque Dios tiene un gran propósito con ella como con cada una de nosotras. Así que nos gozamos porque esta fe, la fe que Dios de la que nos está hablando, no es un sentimiento. No podemos andar de acuerdo al sentir, ¿cierto? La fe es una convicción, como dice la definición, gran definición, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no vemos. Pero ya tomarlo y abrazarlo y gozarnos de antemano porque creemos que hubo uno que venció, que fue Cristo. Ahí debe estar nuestra mirada siempre. Y de pronto se nos sale la mirada de Cristo. Y cuando se trata de la salud, cuando se trata de algunas cosas que nos tocan directamente a nosotros, ¿cierto? La mirada se pone de pronto en nosotros, en las circunstancias, y no en el autor y consumador de la fe, ¿cierto? No lo ponemos en el que ya venció, sino que lo ponemos en nuestra humanidad, y nuestra humanidad es débil, nuestra humanidad es cierto, no puede contra el que venció fue Cristo, así que Él nos ayude siempre a tener la mirada puesta en Él, amén. También nuestra hermana Cledi tiene ahí un testimonio de contarnos cómo el Señor ha vencido, ¿cierto?, en muchas áreas. Yo sé que el Señor aquí ya la llevaba, como ella decía, ella ya lleva años en el Señor, hay muchas victorias ahí, pero también hay victorias recientes que ella nos va a compartir de algo que tal vez ella nunca pensó que podía pasarle, ¿cierto? Ella estaba libre de esto, hacía muchos años que Dios le había trabajado en su corazón en relación con lo que nos va a comentar, pero como Dios ahí la tuvo que llevar de nuevo a vencer, ¿cierto? Y a hoy día poder dar este gran testimonio de fe que va a ser de mucha edificación para muchos. Hermana Cledi. Amén, mi hermana. Sí, bueno, cuando yo llegué al Señor, venía con un tiempo de varios años de tristeza, yo creo que una depresión que no estaba diagnosticada, pero muy triste, muy angustiada, vivía con carga, y era para mí todo difícil, era como siempre mucha angustia, me despertaba con angustia, me dormía con angustia, y cuando llegué al Señor, Él me libró de eso, me liberó muy rápido. Fue en una semana que Dios sacó todo eso, todas esas cargas de mí, y pude ver esa gloria del Señor. Y este año con la pandemia, como tuvimos tantos cambios, ya no podíamos visitar a la familia, no podíamos reunirnos con los hermanos en la iglesia, no veía mucha gente, me fui quedando muy sola, demasiado sola, y empecé a sentir esa soledad, y a mí no me había pasado eso, en realidad no, antes no me había sentido sola,
y empecé a verme como muy sola, y empezó a entrar esta orfandad, un sentimiento de orfandad, de que no pertenecía a ningún lado, de que no tenía familia, que había mucha soledad, y además con otras situaciones que pasaban en mi entorno, eso fue provocando que me empezara a entrar tristeza. Primero una tristeza así súper sutil, empezaba a sentirme sola, empezaba a sentirme de que no pertenecía a ningún lado, que no tenía familia, y esto nunca me había pasado, nunca me había sentido así como huérfana. Fue muy extraño y muy difícil ese tiempo. Y pasó un tiempo en que para mí el levantarme era como ya mecánico. Era como me levantaba, iba a trabajar y volvía, me levantaba y ya perdía sentido todo lo que hacía, no tenía como un propósito. Se habían perdido todos los propósitos, y eso que el Señor pone en sueños, pone ahí propósito en nuestro corazón, como que ya esa visión no estaba, y como que era como mi angustia y yo, y nada más. Y hasta que un día yo vi que esto iba para allá, iba por un camino muy peligroso, del que quizás ya no podría volver, y temí perderme, temí que podía hacer algo contra mi propia vida, y dije, Señor, si yo no me aferro a ti, yo me muero. Esa fue una oración que yo le dije al Señor: si yo no me tomo de ti, yo me voy a morir. ¿Y por qué hice esa oración? Porque ya veía que en mí, con mi fuerza, no iba a poder salir. Si yo lo intentaba, no iba a poder. Era algo que estaba sobre mí. Pero creía así que el Señor tenía el poder para sacarme de esa situación. Solamente Él podía hacerlo. Y me acordaba de una palabra, me tomé de ese tiempo una palabra que está en Juan 7, de 37 al 38, que dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo decía, Dios, yo creo en ti, yo creo en tu Hijo, yo creo que Jesús es mi Salvador, que me limpió, me redimió, yo creo. Entonces esta palabra está hecha, está cumplida, está para mí. De mi interior van a correr ríos de agua viva. Y a lo mejor en ese momento lo que salía de mí era tristeza, pensamiento de angustia y nada de vida. Pero creía yo que esto sí se podía cumplir en mí. Aún viéndome en esa condición, yo dije, Señor, tú puedes hacerlo, porque tú ya venciste, tú ya lo hiciste, yo lo tengo que tomar. Y oraba con esta palabra y con otras palabras también. No solamente empezó un tiempo de oración, pero no solamente pidiéndole a Dios ayuda, sino que hablando la palabra, orando por la palabra, declarándola, diciendo ahí quién es Cristo, qué soy yo en Cristo, qué es lo que vino a hacer conmigo. Y fue varios días de oración y no pasaba nada. Era como que el otro día me levantaba igual, el otro día igual. Pero llegó un punto, un día que me arrodillé y oré como cualquier otro día. Pero de esa oración me levanté diferente. Y como que en ese instante Dios como que se fue toda esa carga, todo eso que estaba sobre mí, todas las tinieblas que me traían toda esta angustia, todos estos pensamientos, como que se fue en un instante, se fue muy rápido, en un segundo. Y me levanté de esa oración diferente inmediatamente. Y empecé a disfrutar del día, empecé a disfrutar del sol, empecé a disfrutar de las cosas. El gozo del Señor volvió el gozo, porque no estaba hace mucho tiempo. Y no fue que Dios lo fuera haciendo de a poquito, sino que en un instante, porque puedo ver que fue Él, porque fue tan poderoso ese momento, para mí fue tan espectacular ese momento en que sentí como que se fue algo de mí que me dejó, que huyó de mí, y me dio esa libertad que yo estaba buscando en el Señor y que solamente podía encontrar en Él. Y desde ese día hasta ahora no lo he vuelto a sentir. Sentí como Dios me llenaba de todo, porque dice la palabra que Cristo lo llena todo en todo. Y como Él a lo mejor no cambió mi escenario, seguía igual, el mismo escenario, pero Dios en mi interior hizo un cambio, una transformación,
Él me hizo ver las cosas diferentes y ver la verdad que Cristo hizo todo, que Cristo venció, que venció mi angustia, venció toda cadena, todo lo que viene de antes lo venció. Y gracias al Señor que Dios me libró de eso y me salvó de la muerte, porque iba para allá, iba en ese camino. Y puedo dar gloria al Señor, que si nosotros creemos que Dios ya lo hizo, que Cristo lo hizo, podemos tomarlo, está para nosotros. No tenemos que creerlo y decirle y orar para que Dios traiga ese convencimiento a nosotros, y lo vamos a alcanzar porque Dios responde. Cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor, Dios responde. Quizás no al tiro, alguna puede ser al tiro. La hermana Edith decía ahí que al tiro ella oró y inmediatamente Dios respondió. Pero hay veces que no responde inmediatamente, pero tenemos que seguir ahí con la fe de que va a responder. La respuesta va a llegar y va a llegar esa libertad. Y puedo dar fe a eso, puedo decirle que sí, que Dios trajo esa respuesta que yo le pedí, y ahora lo glorifico y todo ha sido por Él que el Cristo venció y está todo hecho. Y como dice la palabra, el que cree son los que vencen el mundo, los que creen que Cristo ya venció. Así que ese ha sido mi tiempo en algo que Dios ha vencido en este tiempo, y le doy gracias a Él por tomarme, y sé que vendrán muchas victorias más. Como dice esa alabanza, ¿cierto? Así tú cambiaste nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo. Así es como vence Dios en mí. Así es como el Señor ha vencido en este tiempo, y estos son solo ejemplos de lo que Dios hace, ¿cierto? Por medio de la fe. Al que cree, todo le es posible, dice la palabra, ¿cierto? Todo le es posible. Todo lo que es imposible a ojo humano, para Dios es posible por medio de la fe. Pero no es una fe ciega, no es una fe, ¿cierto?, que no sea concreta, es una fe en Cristo, en la fe que Él, ¿cierto?, el Hijo de Dios, ya venció, ya hizo todo, ya lo consumó todo. Es la confianza absoluta que toda dificultad, que todo imposible, que todas nuestras debilidades se hacen fuertes en Él. Todos nuestros imposibles se hacen posibles en Él. Me recuerdo de esos grandes hombres de la fe, y nosotros venimos de aquella descendencia, ¿cierto?, de aquel Abraham, el padre de la fe, ¿cierto?, que sabemos la historia y conocemos cómo él, sin ver, abrazó una promesa, avanzaba el tiempo, ¿cierto?, y no veía nada, y tal vez pudiera haberse desanimado, y a lo mejor vivió situaciones de desánimo. Cuando escuchaba aquí mi hermana Cledi, que en algún momento entró la incredulidad, en algún momento pasó en su corazón algo que la pilló volando bajo espiritualmente, ¿cierto? ¿Y por qué entró esto? Porque dice que el Señor viene y barre la casa, Él, ¿cierto?, limpia todo. Cuando Él llega, Cristo viene a limpiar y a desalojar todo lo que está ahí, pero dice que anda por ahí, dando vueltas, ¿cierto? Y va a volver y va a ver, y si haya la casa vacía y si haya una puerta abierta, una ventanita abierta, Él va a entrar. Entonces, en algún momento se le dio lugar por medio de la incredulidad, bajamos la guardia a la fe y entra, y va a entrar y va a encontrar una casa hermosa, ordenada, pero Él va a querer atraer caos de nuevo. Y así como nos desalentamos, también tal vez ese varón grande de la fe se desalentó en todos los años que él tuvo, ¿cierto?, que en algún minuto tomó decisiones, ¿cierto?, que no eran las correctas. Muchas veces nos pasa por caer en incredulidad, estamos errando, vamos directo a la perdición, estamos perdiendo el norte, ¿cierto? Sacamos la mirada de Cristo, sacamos la mirada de la carrera y del premio final, y nos quedamos ahí como entretenidos, ¿cierto? Y el enemigo saca nuestra mirada de Cristo y nos empieza a confundir. Pero gloria a Dios por la palabra, gloria a Dios que no nos dejó huérfanos, ¿cierto? Mire, había una convicción, hay una convicción absoluta, y tiene que haber una convicción absoluta en los hijos de Dios, que somos hijos de Dios, que no hay orfandad, ¿cierto? No estamos huérfanos, no estamos solos.
pero de pronto entró ahí esa incredulidad, entró eso de, no, estás sola, no, eres huérfana. O sea, uno pudiera decir, pero ¿cómo? Si ella conoce la palabra, ella conoce, ¿cierto?, cómo es, ella conoce la verdad, pero en algún momento, ¿cierto?, en algún descuidarnos en la fe, en algún momento dejamos que esa incredulidad venga y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Yo he sido muy confrontada, yo creo que cada una de nosotras ha sido confrontada en la fe, y hoy día también, Dios, si estamos contando victorias, también tenemos que declarar que, o sea, o abrir nuestro corazón y ser honestos, decir, hay momentos en que nos vemos debilitados en la fe, hay momentos en que la fe, ¿cierto?, nosotros nos vemos incrédulos, y me acordaba de esa palabra de aquel varón que fue a Jesús y le pidió que le ayudara, ¿cierto?, con su hijo, porque su hijo era atormentado. Y le dijo, ¿crees? Le dijo Jesús, le dijo si creía, y él le dijo, sí creo, ayuda a mi incredulidad, ¿cierto? Le pidió sobre la misma, sí creo que tú puedes hacerlo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces, había como una dicotomía en el corazón de ese hombre, pues sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Cierto? Es como decir creo pero no creo, pero no es que no crea, él creyó y vio el milagro, Jesús hizo un milagro, pero él le estaba diciendo ayuda a mi incredulidad porque puede venir, de pronto puede venir, ¿cierto? Puede debilitarme y no estamos exentas de ello, pero el Señor hoy día nos quiere inyectar fe, amén. El Señor quiere a través de los testimonios que estamos escuchando, porque aquí hay distintas áreas que han sido tocadas, ¿cierto? El área de creer, algo como tan práctico, algo como tan cotidiano como es conducir, ¿cierto? Pero cuán grande desafío puede ser y cuánto lo que está detrás, lo que se tiene que vencer, al dar estos pasos de fe. Todos los procesos que nuestra hermana vivió para poder llegar al final de decir, ya, esto es mi victoria en Cristo, pero lo hice en las fuerzas de Él, no lo hice en mi fuerza. Y además se me reveló como esposo. Nuestra hermana Edith, ¿cierto?, cuántas veces tuvo que pedía oración porque ella estaba siempre ahí muy angustiada por el tema de salud, y muchos nos podemos ver muy reflejados en esto porque sabemos en las áreas en que tenemos las debilidades y el enemigo también las conoce, pero Él nos viene a dar la victoria en todas las áreas. Y ¿sabe qué? Gloria a Dios damos por Cristo y gloria a Dios damos por la palabra, porque está la palabra precisa, ¿cierto?, para tomarla en fe. No porque sintamos en ese momento algo especial cuando declaramos la palabra, no tenemos que esperar sentir, la fe es una decisión, la fe es declarar sin ver, pero creer, ¿cierto?, que está hecho, que en Cristo está hecho, no mirando nuestras circunstancias, sino que mirando al que lo hizo ya, que Él ya consumó todo, y está cada palabra precisa para cada circunstancia que necesitemos vencer nosotros en este momento, amén, y nunca perder de la mirada, ¿cierto?, nunca perder de vista de que va a ser probada la fe, que nuestra fe tiene que ser probada para agradarle a Dios. El Señor lo dijo, y si lo dice, Él lo hace, ¿cierto? Él necesita pasarnos por el fuego, les dice, pasarás por el fuego, no te quemarás, pasarás por las aguas y no te anegarás, o sea, vas a pasar por el proceso difícil, no te voy a dejar exenta de esas situaciones, no te voy a dejar exenta a nuestra hermana Verónica de un choquecito, ¿cierto, hermana Verónica? Pero estaba ahí, aún en el choque, que no vamos a decir que Dios quería que ella chocara, pero estas circunstancias que ocurrieron permitieron que ella pudiera ver a un Dios esposo, ¿cierto?, que se le revelara, pero tenía también la posibilidad de haber llorado y haberse desconsolado y nunca más haber tomado de las llaves de ese vehículo, haber quedado aterrada, ¿cierto?, y haber perdido toda la fe y haberse quedado ahí diciendo, no, tengo miedos, no lo puedo superar, pero ahí el Señor la fortaleció y le dijo y se reveló a su vida como el esposo, amén. Aquí a nuestra hermana Edith se le ha revelado como el Dios sanador, amén, distintos rostros de Dios, y viene la confianza, y ahora nuestra hermana vive tranquila porque viene libertad en Cristo. Dice, la palabra es creer sin ver y vamos a ver, amén.
Nosotros creímos, mi hermana Verónica no veía nada, veía solo torpeza, veía solo incapacidad, pero ella declaraba y veía y creía y veía y creía. ¿Y por qué fió finalmente su victoria? Porque creyó. ¿Creyó en quién? En Cristo. Nuestra hermana Cledi también tenía una sola convicción de que esa palabra, cierto, era verdadera, que era verdadera, y ella empezó a reclamar esa palabra y empezó a orar con esa palabra, y aun cuando estaba rodeado de tinieblas, pero el Señor le dio la victoria, ¿cierto? Porque creyó y se aferró a la palabra, y la palabra es Cristo. Así que, hermana Cledi, queremos terminar ahora estos testimonios preciosos que Dios ha entregado con una palabra que usted nos va a compartir. Amén. Sí, la palabra está en Juan 16:33 y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como hemos visto en los testimonios, Cristo ha vencido al mundo, Cristo ha vencido en nuestras vidas, ha vencido en cada una de las situaciones que hemos estado viviendo, y hacemos verdadera esta palabra de que Cristo lo venció. Y como decíamos hace un rato, hay muchas más victorias que vienen para nosotros, y si creemos, mayormente van a venir. Tenemos que creer y tomar esa palabra, saber que Cristo ya lo hizo, Cristo está sobre todo, y va a traer esa libertad que aún nosotros estamos buscando, y va a ir de gloria en gloria, hasta hacernos a la imagen de Cristo. Amén. Vamos a orar para finalizar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, que nos fortalece, que nos sostiene, que nos da, Señor, esa libertad que necesitamos. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que nos vino a tomar, nos redimió y nos limpió de todas, Señor, nuestros pecados, y sacó nuestras tinieblas, Señor, nos trajo a la luz. Señor, te pedimos en esta tarde que esta palabra que hoy se ha entregado pueda traer libertad a muchas vidas, Señor, y pueda estar transformando esas vidas de tantas personas, Señor, que necesitan conocerte. Revélate a ellos cada día más, Señor, y tráeles, Señor, esa salvación que ellos necesitan. Te pido, Señor, que estés revelando esta salvación tan grande, y que muchos puedan disfrutar de estas victorias que nosotros hemos visto en nuestras vidas, y que ellos también puedan, Señor, conocerte. Padre, gracias te damos en este tiempo. Gracias, Señor, por estos programas, Señor, que tú nos das para poder compartir, Señor, de la vida que tenemos en Cristo. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos despedimos en el amor del Señor. Bendecidas todas y sean fortalecidas cada una en la fe en este tiempo. Amén. En la fe en Cristo. Amén. Bendiciones.